Bienvenidos nuevamente a su canal favorito de ciencias, Aprendiendo Física con Don. Prepárate, que hoy aprenderás algo nuevo. Hola jóvenes, ¿qué tal? Soy el profesor Santos Ramírez y en esta oportunidad te voy a explicar el tema de movimiento vertical de caída libre. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos un gráfico acá, dos personas cayendo, pero no de forma libre. ¿Sabes por qué? Porque alrededor de ellos existe una mezcla de gases, ¿correcto? Llamado aire, obvio, ¿verdad? Entonces, este aire genera una resistencia a las caídas de los cuerpos. Obviamente que los cuerpos que van a presentar mayor resistencia al aire son los cuerpos más livianos. Por ejemplo, tú mismo sabes que la trayectoria de caída de una bolsa con la de una piedra, correcto, es distinta, es diferente, ¿cierto? Eso se debe a qué cosa? A la resistencia del aire. Pero más adelante lo vamos a ver mucho mejor. A ver, tenemos por este lado a gran Aristóteles, correcto, padre de la filosofía occidental, correcto, un excelente filósofo discípulo de ¿quién? De Platón, ¿cierto? Y por otro lado tenemos a Galileo Galilei, correcto, nacido en Pisa, Italia, correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Aristóteles, por este lado, tenemos el pensamiento de que los cuerpos, en su caída, afecta mucho ¿qué cosa? El peso de estos. O sea, ¿qué significa ello? Que los cuerpos más pesados son los que caían primero. O sea, si yo suelto una piedra y una bolsa, la piedra cae primero, es lógico. Claro, a simple vista es lo que se ve, como se dice. Pero también Aristóteles, aparte del peso de los cuerpos, dijo que también importaba mucho ¿qué cosa? Su forma. Aristóteles falleció, obviamente, y prácticamente 2000 años hemos vivido, ¿qué cosa? Teniendo eso en mente. O sea, esa idea aristotélica prácticamente la hemos estudiado por 2000 años. Te hablo prácticamente, ¿cuánto tiempo? 500 años antes de Cristo, bueno, no lo sé, no sé el dato exacto, hasta que llegó Galileo en el siglo XVI. ¿Qué nos dijo Galileo? Que en la caída libre de los cuerpos no afecta ¿qué cosa? El peso de estos. O sea, en una caída libre donde no exista resistencia del aire, yo suelto una piedra y suelto una bolsa, los cuerpos caen ¿qué cosa? De forma simultánea, o sea, al mismo tiempo, al mismo instante. Los cuerpos van a caer y van a demorar el mismo tiempo soltados simplemente a una misma altura. Entonces, Galileo se dice, porque no se sabe si es cierta, que esto lo demostró lanzando ¿qué cosa? Dos cuerpos de diferentes masas o diferentes pesos. En este caso vamos a darle ¿qué cosa? La relación del masa y peso, correcto, pero ya sabemos que es diferente físicamente. Entonces, lanzó dos cuerpos de diferentes pesos y se percató que los cuerpos caen de forma simultánea, correcto. Eso se dice, pero lo que sí se sabe a ciencia cierta es que Galileo practicaba mucho con planos inclinados. Y también se percataba que al soltar dos cuerpos, correcto, de diferentes pesos sobre un plano inclinado, los cuerpos caían ¿qué cosa? Al mismo instante, o sea, prácticamente lo mismo. Entonces, ese versus, ¿quién lo ganó? Galileo. Y es hasta ahora lo que nosotros venimos estudiando. Ahora, siglo XVI, ¿correcto? Siglo XVI. Ahora mira el año 1971. El astronauta David Scott demostró que G, o sea, la aceleración de la gravedad, es independiente de la masa del objeto. O sea, ¿eso qué significa? Que cuando mi gran amigo David Scott llegó a la Luna, mira el experimento que está al costado. Claro, el famoso experimento del martillo y la pluma. Soltó el martillo y la pluma y se percató que los cuerpos soltados a una misma altura caen ¿qué cosa? Al mismo instante. Entonces, por fin, prácticamente después de 300 o 400 años, se llega a demostrar la idea ¿qué cosa? De Galileo en la Luna. Interesante, ¿cierto? Muy bien. Ahora, mira acá. Vamos a la parte de la definición y de los conceptos, ¿te parece? Concepto de caída libre. ¿Qué nos dice? Se dará cuando sobre las partículas únicamente se ve afectado por la atracción terrestre y la resistencia por parte del aire sea despreciable. O sea, nosotros vamos a omitir la resistencia del aire. ¿Qué más dice? Razón por la cual las partículas presentan una aceleración, correcto, denominada aceleración de la gravedad, cuyo valor dependerá de las coordenadas geográficas. Claro, el valor de la aceleración de la gravedad va a depender mucho de dónde yo me ubique en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra no es una esfera, ¿qué cosa? Una esfera perfecta. Es achatada en los polos, ¿correcto? Tiene su propia forma. Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros obviamente que no vamos a trabajar así, porque ya estaríamos profundizando ello. El detalle es que si la Tierra fuese una esfera perfecta y para las alturas muy pequeñas comparadas con el radio terrestre, se cumple que la aceleración de la gravedad, obviamente en su forma vectorial, porque tiene un gorrito encima, es menos 9,81 J metros por segundo.
O sea, el valor de 9,81 es un valor más aproximado al valor real, al promedio entre la aceleración de la gravedad en los polos, ¿correcto? Y en el ecuador, obviamente. Entonces, es un promedio, es un aproximado, ¿correcto? Ahora, nosotros en la parte del curso, y para no dificultar al alumno en la resolución de los problemas, ponemos que el valor de g vale 10. ¿Correcto? Su módulo de la aceleración de la gravedad le ponemos 10. ¿Para qué? Para hacer más fácil la operación que cosa de las ecuaciones. ¿Me entiendes? Ahora, analizando un movimiento vertical de caída libre. Lo que hemos hablado hace un rato era un análisis de caída libre. Este es un movimiento vertical de caída libre. ¿Qué nos dice? Es un caso particular del MRV. La trayectoria es rectilínea y de forma, ¿qué cosa? Vertical. Se da en el vacío o en algún lugar donde no exista la resistencia del aire. Eso ya lo hemos visto hace un rato. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos dos tipos de ecuaciones en el movimiento vertical de caída libre. Las ecuaciones vectoriales y las ecuaciones escalares. Vamos a comenzar a trabajar con las ecuaciones vectoriales. También te voy a enseñar a usar las ecuaciones escalares, pero yo te recomiendo que uses las ecuaciones vectoriales, porque con eso sale prácticamente los problemas mucho más fácil. Correcto, acostúmbrate a trabajar de forma vectorial, acostúmbrate a ello para que los problemas te puedan salir más rápido. Por ejemplo, tenemos acá de repente un edificio, a una torre, a una altura determinada, correcto, lanza un objeto hacia arriba con una cierta, ¿qué cosa? Velocidad inicial. La velocidad inicial está apuntando hacia arriba, como puedes ver. Ahora esta pelotita va a subir, pero mientras sube, ¿qué es lo que sucede? Ahora tú dirás, ¿gana o pierde velocidad? Claro, va a perder, porque si gana velocidad me dirías que la pelotita sube y se pierde al infinito. Y eso es ilógico, ¿cierto? Entonces la pelotita sube hasta que tiene o presenta una velocidad igual a 0. Luego de que presenta una velocidad igual a 0, ¿qué es lo que sucede? Baja, profe, claro, va a bajar. Pero ¿qué pasa con la velocidad? Aumenta. Va a comenzar a aumentar y cuando llega al punto del suelo, o sea, la superficie de acá, el cuerpo va a tener una cierta velocidad, ¿correcto? Como puedes apreciar ahí. Ahora, obviamente tenemos acá la aceleración de la gravedad, que es muy importante. Es por eso de que cuando el cuerpo sube, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye. Y cuando el cuerpo baja, ¿qué pasa con la velocidad? Aumenta. ¿Y por qué cuando sube la velocidad disminuye, profesor? Porque la aceleración de la gravedad está yendo en contra del movimiento. Y cuando baja, está yendo a favor. Por lo tanto, su velocidad va a aumentar. ¿Correcto? Y obviamente que va a demorar un tiempo determinado, de A hacia B, o sea, generando todo este trayecto. ¿Correcto? Generando todo este trayecto. Entonces, joven, y obviamente tenemos un vector altura. El vector altura no es el recorrido que genera el cuerpo. El vector altura simplemente lo vas a ubicar desde el punto inicial hasta el punto final. No importa si el cuerpo subió, bajó, subió, no interesa eso. ¿Correcto? Tú ubicas punto inicial, punto final y ¡suá! Para hallar ¿qué cosa? El vector altura. Entonces, jóvenes, tenemos nuestras ecuaciones vectoriales. ¿Cuáles son nuestras ecuaciones vectoriales? Tenemos el vector altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La siguiente, velocidad final al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por el vector altura. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad multiplicada por el tiempo. Convención de signos. ¿A qué me refiero como convención de signos? Que los vectores, correcto, ya estudiados en temas anteriores o de repente en años anteriores, correcto, los vectores vienen con su propio signo, correcto, los vectores nacen, o sea, tienen su propio signo, es su dirección, es su sentido del vector. Entonces, si nosotros estamos analizando un movimiento vertical, tenemos vectores o vamos a tener vectores que apunten hacia arriba o que apunten hacia abajo. ¿Y quiénes son esos vectores? Por ejemplo, la velocidad, tanto inicial como final. Por ejemplo, ¿quién? La aceleración de la gravedad. Por ejemplo, ¿quién? El vector altura. Profesor, ¿el tiempo? No, el tiempo no. El tiempo tú no le puedes poner signo, ¿sabes por qué? Porque el tiempo es una cantidad escalar, no es una cantidad vectorial. Al no ser una cantidad vectorial, entonces no implica que tú le coloques signo. ¿Correcto? Presta atención ahí, no te distraigas. Entonces, si el vector apunta hacia arriba, ¿qué signo va a tener? Positivo. Si el vector apunta hacia abajo, ¿qué signo va a tener? Negativo, es lógico. ¿Correcto? Arriba positivo, abajo negativo. Ojo, lo que te estoy indicando acá, en esta parte, es qué cosa, la convención de signos de los vectores. O sea, acá en ningún momento
están hablando de movimiento del cuerpo. Acá no me dicen que el cuerpo sube, el cuerpo baja. No, 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 no. Acá me dice que el vector apunta hacia arriba más, el vector apunta hacia abajo menos. Entonces ten presente eso, no te confundas. Ten mucho cuidado. Al trabajar con las ecuaciones vectoriales, te estás metiendo en cosas de adultos, ¿correcto? Y para ello tienes que tener bien presente los signos. Por ejemplo, la velocidad inicial en este caso, ¿qué signo tendría? Positivo, excelente. La aceleración de gravedad, negativo. Oye, ¿sabes qué es lo que pasa acá? Que la aceleración de gravedad siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque siempre va a apuntar hacia dónde? Hacia abajo, excelente. La velocidad final, negativo, ¿verdad? Porque apunta hacia abajo. El vector altura, ¿qué signo va a tener? Habla negativo, ¿verdad? Porque apunta también hacia dónde? Hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿el tiempo? No, profe, el tiempo no, claro, el tiempo no, ¿por qué? Porque el tiempo es una cantidad física, ¿qué cosa? Escalar, no lleva signo. ¿Entiendes? ¿Correcto? ¿Quedó claro? Muy bien. Acá, vuelvo a repetir, te repito, profesor, que en el colegio me enseñaron más menos, más menos, más menos. El cuerpo sube menos, el cuerpo baja más. Esos son ecuaciones escalares. Acá estamos con las vectoriales, por si acaso. De todas maneras, acá si nomás no me equivoco, lo vemos. Mira, ecuaciones escalares. El cuerpo, por ejemplo, lo lanzo con una determinada rapidez inicial hacia arriba. El cuerpo sube y en un momento tiene una rapidez final, como puedes ver acá. ¿Correcto? Obviamente recorre una cierta altura y demora un cierto intervalo de ¿qué? De tiempo. Entonces, h, que es la altura, es igual al inicial por el tiempo más menos un medio de g por t al cuadrado. Final es igual al inicial más menos g por tiempo. Final al cuadrado es igual al inicial al cuadrado más menos 2 veces g por h. ¿Correcto? Y recuerda que si el cuerpo baja usa el signo positivo y si el cuerpo sube usa el signo negativo. Obviamente hay que tener presente que acá existe, ¿qué cosa? La aceleración de la gravedad. No te olvides eso, por favor. Observaciones. ¿Qué tenemos en las observaciones? Casos particulares, mira. Si yo lanzo un cuerpo hacia arriba con una rapidez de lanzamiento, correcto, el cuerpo sube hasta que alcanza una rapidez de 0. Cuando el cuerpo alcanza una rapidez de 0, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Baja. Va a comenzar a bajar. Pero justo en ese instante se denomina reposo instantáneo, porque el cuerpo llega a obtener una rapidez igual a 0 en un instante o en un corto periodo de tiempo. Ahí tenemos la aceleración de la gravedad, ¿correcto? Esa altura que ha recorrido vendría a ser, ¿qué cosa? La altura máxima. Y ese tiempo que ha empleado viene a ser el tiempo de su vida, el tiempo de su vida. Entonces, ¿cómo se calcula la altura máxima, amiguitos? La altura máxima se calcula como la rapidez de lanzamiento al cuadrado sobre 2g. Estas son ecuaciones escalares, jóvenes. O sea, ¿qué significa esto? Que acá no voy a colocar signo. O sea, no vas a poner g negativo, profe. No. Cuando vas de frente a la altura máxima, g vale 10. O 9,8, 9,81 como el problema me diga. ¿Correcto? Pero esa es mi ecuación, escalar, no lleva signo. Y v(0) obviamente viene a ser la rapidez inicial. ¿Y qué viene a ser el tiempo de vuelo, profesor? El tiempo de vuelo viene a ser el tiempo que demora tanto en subir como en bajar. O sea, cuando el cuerpo retorna al punto de lanzamiento. O sea, un tiempo de subida más un tiempo de bajada. ¿Y cómo se calcula? Como 2 veces la rapidez inicial sobre ¿qué? Sobre la aceleración de la gravedad. A ver, observaciones. Seguimos. ¿Qué pasa si la aceleración de la gravedad vale 10? Yo lanzo un cuerpo hacia arriba, ¿correcto? Y le voy a tomar fotografías cada segundo. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Cada segundo le tomo una fotografía. Por ejemplo, si lo hubiera lanzado con 50 metros por segundo, ¿qué sucede cada segundo? Cada segundo, ¿qué pasa con su rapidez? Va a disminuir, ¿correcto? Porque está subiendo. Y como la aceleración de la gravedad vale 10, o sea, el cuerpo que sube cada segundo disminuye de cuánto en cuánto, de 10 en 10. Ya no es 50, ahora es 40. Ya no es 40, ahora es 30. Ya no es 30, ahora es 20. ¿Me lo harás entender o no? O sea, mientras el cuerpo sube, su rapidez disminuye de cuánto en cuánto, de 10 en 10. ¿Correcto? Entonces, el cuerpo sube, entonces su rapidez disminuye 10 metros por segundo cada segundo. Excelente. Ojo, siempre y cuando g valga 10 metros por segundo al cuadrado. Y cuando el cuerpo baja, profesor, cada segundo, ¿qué pasa con su rapidez? Aumenta. Muy bien. Si ahí es 20, ahora es 30. Si es 30, 40. Si es 40, 50. ¿Me logras entender o no? Entonces, ¿qué significa eso? Que el cuerpo baja, entonces su rapidez aumenta 10 metros por segundo cada segundo. ¿Se entendió?
¿Correcto? Fácil, ¿cierto? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué, profesor? ¿Qué pasaría si parte del reposo? Fácil, el cuerpo está acá, parte del reposo, el cuerpo baja obviamente y va ganando velocidad mientras está bajando. Y justo llega al punto B, correcto, con una determinada rapidez. Obviamente demora un tiempo determinado y recorre, ¿qué cosa? Una cierta altura. ¿Correcto? Entonces, esa altura, ¿cómo se calcula? De forma práctica y sencilla, como un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Forma práctica. O sea, si demoré, por ejemplo, 6 segundos en descender, un medio de g, que le ponemos 10, por ejemplo, que es la mayoría de casos, por 6 al cuadrado, 36. Mitad, 18 por 10, 180 metros. Así es fácil. ¿Correcto? Siempre y cuando parta del reposo, o sea, el cuerpo sea soltado. Así se llama, el cuerpo se soltó, te dice el problema. Ahora, movimiento de Galileo. Tenemos un cuerpo acá que es soltado con una rapidez inicial a 0, ¿correcto? Y le vamos a tomar fotografías cada segundo. ¿Qué pasa cada segundo? Su rapidez, ¿qué cosa? Aumenta de 10 en 10, ¿correcto? Cada segundo su rapidez aumenta de 10 en 10, como lo puedes observar. Entonces, cuando hablamos de movimiento de Galileo, nosotros lo que vamos a calcular son las famosas alturas enésimas. O sea, ¿cuánto es la altura en el primer segundo? ¿Cuánto es la altura en el segundo segundo? ¿En el tercer segundo? ¿En el cuarto segundo? Esas alturas es lo que nosotros vamos a calcular. ¿Y cómo se calcula esas alturas? Siempre y cuando partiendo del reposo se calcula como un medio de g por 2n menos 1. Un medio de g por 2n menos 1. Ahora, amiguitos, ¿pero qué pasaría si g vale 10? Que es en lo que mayormente trabajamos. Entonces, fácil, pues, un medio de 10 es 5. Y si n vale 1, que es el primer segundo, sería 2 por 1, 2 menos 1, 1 por 5, 5. Profesor, no entendí. Altura en el segundo segundo, acá. N vale 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Pero como este es 5, 5 por 3, 15. Ah, profe, el otro, a ver. 2 por 3, 6, menos 1, 5. Como este es 5, 5 por 5, 25. ¿Me entendiste o no? Correcto, fácil, sencillo, práctico. O sea, no hay nada más que pensar. Entonces, Galileo, ¿qué nos dice? Que cada segundo, correcto, en el primer segundo desciende 5, en el segundo 15, en el tercero 25, en el cuarto 35. Y así de manera sucesiva, ¿Correcto? Vuelvo a repetirte. No te compliques, te lo tienes que aprender. Es fácil, no es complicado, pero siempre y cuando g valga ¿cuánto? 10. Acá vamos a los famosos problemas aplicativos. Tenemos ahí a un Homero estudiando, ¿verdad? ¿Qué nos dicen los problemas aplicativos? Mira, ejemplo número 1. Un cuerpo verticalmente, bueno, debe ser cae verticalmente, observándose que luego de 6 segundos su rapidez se triplica. Determina su recorrido hasta el instante en que logra triplicar su rapidez. Y tenemos las alternativas, ¿correcto? Vamos a ver la solución. A ver, jóvenes, le damos solución a este problemita, ¿está bien? Nos dice que un cuerpo es soltado, ¿qué digo? Cae, baja y logra triplicar su rapidez al cabo de 6 segundos. Tengo ¿qué cosa? Que lo que me piden calcular, la distancia recorrida, que en este caso viene a ser la altura. Recuerda que todo dato siempre en caída libre, ¿qué cosa es? Que la aceleración de la gravedad, ¿cuánto vale? 10 metros por segundo al cuadrado. El problema te está diciendo, ¿verdad? ¿Correcto, jóvenes? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a aplicar? Primero lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo primero que aplico es lo siguiente. Voy a calcular la rapidez. ¿Correcto? Entonces, para poder calcular la rapidez, yo tengo ¿qué cosa? Que la rapidez final es igual a la inicial. Vamos a trabajarla en función vectorial más la aceleración de la gravedad multiplicada por el tiempo. La velocidad final vale 3v, pero como apunta hacia abajo es negativo, ¿correcto? Menos 3v. La velocidad inicial es v, pero como apunta hacia abajo, menos v. Más la aceleración de la gravedad menos 10 por el tiempo que vale 6. ¿Correcto? Menos v pasa al otro lado con más v, menos 3v más v, menos 2v. Y acá ¿cuánto quedaría? Menos 60. Menos con menos se van, entonces el valor de v, ¿cuánto te queda? 30 metros por segundo. ¿Está bien, jóvenes? ¿Se entendió? Ahora, pero eso no es lo que te piden, a ti te piden calcular la altura. Entonces, esa altura, ¿cómo se va a calcular?
Para eso tenemos nuestra primera ecuación. Recuerda que en caída libre, correcto, en su mayoría, por no decir en todos los problemas, vamos a trabajar con las ecuaciones vectoriales. ¿Qué nos dice acá? Que el vector altura es igual a ¿quién? A la velocidad inicial por el tiempo más un medio del vector aceleración de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. El vector altura, como el cuerpo va de A hacia B, el vector altura apunta hacia abajo. Si apunta hacia abajo sería menos h. La inicial vale menos v, pero v vale 30, sería menos 30 por el tiempo que vale 6. ¿Correcto, señores? Más un medio de la aceleración de la gravedad que vale menos 10 por el tiempo 6 al cuadrado, 36. ¿Correcto? Me quedaría acá menos h es igual a menos 180. Correcto, le saco mitad 18. Y acá me quedaría menos 180. Correcto, por lo tanto, ¿cuánto vale esa altura determinada? 360, ¿qué cosa, jóvenes? Metros. Y esa es mi respuesta. ¿Se entendió? Ejemplo número 2. ¿Correcto? En la figura se muestra una esfera 6 segundos después de haber sido lanzada. ¿A qué distancia del lugar de lanzamiento se encuentra? Te dice, ¿no? O sea, del punto de lanzamiento, ¿a qué distancia se va a encontrar? Tenemos las alternativas. Nos vamos a la solución, ¿te parece o no? En el siguiente problemita nos indica que la imagen mostrada cuando el cuerpo ya tiene una rapidez de 40 metros por segundo hacia abajo ha sucedido luego de 6 segundos de que la esferita o la pelotita ha sido lanzada. Entonces yo razono y pienso, en la teoría yo te indiqué, ¿qué cosa? Que cuando el cuerpo baja, su rapidez aumenta de 10 en 10 cada segundo, ¿verdad? Entonces, si acá es 40 metros por segundo, cuando el cuerpo se encontraba acá en el punto más alto, con una rapidez de 0, ¿cuánto tiempo ha pasado de acá hasta acá? 4 segundos, ¿cierto o no es cierto, muchachos? Pero yo quiero un tiempo de 6 segundos, entonces el cuerpo no ha sido soltado en este punto. Entonces tampoco ha sido soltado más arriba porque ahí la rapidez es 0. Entonces eso quiere decir que el cuerpo ha sido lanzado hacia arriba. Correcto, el cuerpo ha sido lanzado hacia arriba, llegó a una velocidad de 0 y luego bajó, como puedes observar en el problema, ¿correcto? Ahora el detalle es calcular cuánto es la rapidez en este momento. Entonces para eso le llamo V. Correcto, le llamo V y acá le llamo punto A. ¿Correcto? Entonces lo que te piden calcular es a qué altura se encuentra ese punto de lanzamiento respecto a la posición actual. ¿Correcto? Me piden esta calcular. H. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, ¿qué tenemos acá? Como yo estoy trabajando de A a B, este es el tiempo de A a B, por si acaso. Entonces, muchachos, en primer lugar, ¿qué voy a calcular? Ese valor de V. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo calculamos ese valor de V? El valor de V lo vamos a calcular de la siguiente manera. ¿Qué nos indica acá? Tenemos lo siguiente, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. ¿Correcto? La velocidad final es menos 40. La inicial es v positivo porque apunta hacia arriba, más la aceleración de la gravedad que vale menos 10 por el tiempo que vale 6. Acá sería menos 60, pasa a sumar, ¿cuánto me queda v? 20 metros por segundo. ¿Correcto o no es correcto, muchachos? ¿Se entendió? Ahora, ese es uno, ¿no? Pero a ti te piden esta altura h. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recontra fácil. Para hallar ese h, todo trabajamos de ecuaciones vectoriales, no te olvides, por favor. ¿Correcto? Para hallar h voy a hallar mi ecuación vectorial, correcto, de la altura, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué tenemos acá? Que el vector altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Correcto? El vector altura, ¿cuánto sería? El vector altura siempre del punto inicial al punto final, de A hacia B. Como apunta hacia abajo es negativo, sería menos h. La inicial, ¿cuánto es? V positivo. ¿Correcto? Ah, pero V ya lo calculamos, pues amiguito. ¿Cuánto vale V? 20, ¿cierto o no es cierto?
y el tiempo que vale 6, más 1/2 de la aceleración de la gravedad que vale menos 10 por el tiempo que vale 6 al cuadrado, 36. ¿Correcto? Mitad, 18. ¿Correcto? Sería menos h es igual a 120 menos 180. ¿Correcto o no es correcto? ¿Y cuánto me quedaría la altura h? La altura h que te piden calcular será ¿cuánto? 60 metros. ¿Correcto, señores? Eso es todo. Muchas gracias. Ejemplo número 3. Un globo asciende con una rapidez constante de 10 metros por segundo. En el instante indicado, la cuerda se rompe. ¿Qué tiempo demora en impactar contra el piso? Tenemos las alternativas y lo que vamos a trabajar le damos. Jóvenes, continuamos con el siguiente problemita. ¿Qué nos dice? Que de un globo aerostático que sube con una rapidez constante de 10 metros por segundo, correcto, está atado un cuerpo, ¿no? Y este cuerpo dice que la cuerda se rompe. Es como si yo soltara un cuerpo del globo, ¿no? Es lo mismo, la misma idea. Es como si yo soltara del cuerpo del globo aerostático, entonces me pide cuánto demora en llegar al piso. La altura donde se encuentra justo el cuerpo al momento de ser soltado es de 75 metros. Entonces, cuando el cuerpo es soltado, o en este caso la cuerda se rompe según el problema, es lo mismo, como te voy a repetir, es como si adoptara la rapidez de ¿quién? Del mismo globo. O sea, ¿de cuánto? De 10 metros por segundo. ¿Correcto o no es correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Si este cuerpo tiene una rapidez de 10 metros por segundo, entonces tenemos acá lo siguiente. ¿Correcto? Que, claro, de frente, vector altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso nada más vamos a aplicar y está listo la resolución del problema. ¿Está bien? ¿Cuánto es el vector altura? Del punto inicial que le llamo A al punto final que lo voy a poner acá, que es el punto B. ¿Correcto o no es correcto? ¿Cuánto sería? Menos ¿cuánto? 75. ¿Correcto? La inicial es positivo, 10 por el tiempo t, más 1/2 de menos 10, porque es la aceleración de la gravedad que apunta hacia abajo, negativo, por el tiempo al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, ¿qué tenemos acá? Primero le saco la mitad. Mitad 1, mitad 5, quinta 1, quinta 2, quinta ¿cuánto? 15, ¿no? ¿Correcto? ¿Y qué me quedaría, jóvenes? Me quedaría menos 15 es igual a 2t menos t cuadrado. Todo lo paso a primer miembro. T cuadrado menos 2t menos 15 es igual a 0. ¿Correcto? Aspa, simple, ¿no? tt menos 5 y 3. ¿Cumple o no cumple? Cumple, ¿verdad? Entonces me quedaría t menos 5 por t más 3 es igual a 0. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, o mejor dicho, por lo tanto, para terminar el problema, ¿cuánto valdría el tiempo? 5 segundos, ¿verdad? Porque acá te va a arrojar un tiempo negativo. Y eso sería la respuesta. Gracias. La solución. Jóvenes, en el problema anterior, bueno, en la solución está que yo coloqué el cuerpo como si estuviera prácticamente soltado del globo aerostático. Pero es similar, o sea, la cuerda se rompe o es soltado, es lo mismo, es similar el problema, ¿correcto? No te preocupes, vamos a sacar el ejemplo 4. ¿Qué nos dice? Se suelta un ladrillo desde 120 metros de altura y simultáneamente se lanza otro desde el piso hacia arriba con 60 metros por segundo. ¿Qué tiempo tardan en cruzarse? G vale 10. Vamos a ver la solución, ¿te parece o no? A ver, joven, el siguiente problemita nos dice que se deja caer un ladrillo, correcto, a una altura de 120 metros y se lanza una pelotita hacia arriba con una rapidez de 60 metros por segundo, ¿correcto? Me pide en qué instante o en qué tiempo lo ambos, obviamente para ambos los tiempos son iguales porque este fue soltado y este fue lanzado en el mismo instante, ambos cuerpos se van a cruzar. Entonces, analizamos uno por uno. Primero vamos a trabajar con el ladrillo, ¿está bien? Para el ladrillo yo voy a determinar con la ecuación vector altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más
un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Correcto? Obviamente que el vector de altura va a ser este, ¿no? ¿Correcto? Para el ladrillo, obviamente, va a ser este de acá, que le llamo H1. Entonces, ¿cómo sería acá? Menos H1. La inicial se va porque es 0, ¿no? Por el tiempo. Sería un medio de menos 10 por t al cuadrado, que no lo conozco. Menos con menos se va a mitad. H1, ¿cuánto me quedaría? 5t cuadrado. ¿Se entendió, jóvenes? Ahora, luego de analizar el ladrillo, vamos a analizar a la pelotita. Para la pelota, ¿qué es lo que tenemos? La misma ecuación, creo yo, ¿no? Simplemente que este es lanzado hacia arriba. ¿Qué tendríamos acá? El vector altura, ¿a qué cosa va a ser igual, jóvenes? Vector altura, velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Correcto, muchachos? Vector altura para la pelotita sería desde su posición inicial a su posición final, justo ahí cuando se van a cruzar. Entonces a ese le llamo H2. Y como apunta hacia arriba, ¿qué signo va a ser? Positivo, ¿verdad? Sería H2 inicial, que es 60 positivo por el tiempo, 60t, más un medio de menos 10 por t al cuadrado. Entonces, H2, ¿cuánto me quedaría? 60t menos 5t cuadrado. ¿Correcto? Ahora, lo que no hemos trabajado del dato del problema, lo que no hemos trabajado es que toda la altura, ¿cuánto vale? 120 metros, que sería H1 más H2, que son los valores de las alturas. O sea, H1 más H2 es igual a 120. H1 vale 5t cuadrado. Y H2, ¿cuánto vale? 60t menos 5t cuadrado. Y es igual a 120. 5t cuadrado con 5t cuadrado se va. 60t es igual a 120. Entonces, para terminar el problemita, ¿qué tenemos? Que el tiempo que demoran en cruzarse, ¿cuánto va a demorar? 2 segundos. ¿Entendió, jóvenes? Gracias. Ejemplo número 5. Un cohete, correcto, de juguete inicia su movimiento vertical con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Si luego 12 segundos se le acaba el combustible, ¿qué altura como máximo logra elevarse si la máxima rapidez que alcance es de 30 metros por segundo? G vale 10. Facilito. La solución tú lo vas a ver y fácil. Mira. A ver, jóvenes, vamos a hacer este problemita, ¿correcto? Me dice un cohete que parte del reposo tiene una aceleración de 5 metros por segundo, pero alcanza una máxima rapidez de 30. O sea, ¿qué significa que alcanza una máxima rapidez? Que cuando llega a 30, viaja con rapidez constante. Correcto, va a viajar con rapidez constante. Ya no va a ir, ¿qué cosa? Acelerado. Entonces, en el tramo AB, él viaja con un movimiento acelerado, y en el tramo BC, ya viaja con velocidad constante. Me pide, o me dice, que al cabo de 11 segundos recién se acabe el combustible, ¿no? Y me piden la altura que ha alcanzado. Entonces, lo que yo voy a hacer es trabajar en el tramo AB. Pero la mayoría de jóvenes confunde este problema porque este problemita no es de caída libre. Correcto, es de un MRV. ¿Por qué? Porque en esta parte de acá el cuerpo tiene su propia aceleración, que vale 5. Es por eso que como está a favor del movimiento, va a ser un movimiento acelerado. Final es igual a inicial más la aceleración por el tiempo. Ecuación de MRV. Final vale 30, su valor nada más, inicial es 0, la aceleración es 5 por el tiempo t. ¿El tiempo cuánto vale? 6 segundos. Teniendo el tiempo correcto y también teniendo algunos otros datos, lo que voy a calcular es la altura que ha ascendido, este H1. O la distancia en este caso, ¿no? Pero igual es, no hay problema. Entonces, ¿con qué ecuación voy a calcular eso de ahí? Fácil. La voy a calcular con esta, mira. ¿Qué nos dice acá? Que la distancia D es igual
a la inicial más la final sobre 2 por el tiempo. ¿Correcto? La distancia, ¿cuánto es? H1, que le he llamado, ¿no? La inicial, ¿cuánto vale? 0 más 30 sobre 2 por el tiempo que he calculado, que vale 6. ¿Cuánto valdría H1? Habla. 15 entre 6, 90 metros. ¿Estamos? Ahora, luego de calcular AB, recuerda que en el tramo BC es un MRU, porque viaja con rapidez constante. Entonces, en el tramo BC, yo ya no voy a aplicar mis ecuaciones del MRV, obvio, ¿no? Voy a aplicar mi ecuación del MRU. ¿Y cuál es mi ecuación del MRU? Una ecuación chiquita, ¿verdad? Dios ve todo. Distancia es igual a la rapidez multiplicada por ¿quién? Por el tiempo. ¿Correcto? Distancia. Vamos a ponerlo en negrito mejor. Distancia es igual a rapidez por tiempo. Entonces, ¿cuánto es la distancia? Vamos a llamarle esta parte ahora H2. ¿Correcto? Sería H2 es igual rapidez 30 por el tiempo que vale ¿cuánto? Oye, si de acá a acá fue ¿cuánto? 6 segundos. ¿Cuánto es tiempo de acá a acá? 5 segundos, ¿verdad? Y el tiempo es 5. Entonces, ¿eso cuánto vale? 150 metros. ¿Correcto o no es correcto, muchachos? ¿Estamos bien? Por lo tanto, la altura total, que es la que te piden calcular, sería H1 más H2. Sería 90 más 150. ¿Cuánto valdría? 240 metros. Eso es todo, señores. Gracias. Bueno, jóvenes, gracias por su atención. Espero que les haya gustado la clase y conmigo será hasta una próxima oportunidad.